buenas tardes para todos. De nuevo, en este programa semanal de Una Liturgia para la Vida, les acompaña nuevamente entre ustedes el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación como es iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts, como Spotify. Domingo 33 de 34 ordinario que tenemos en cada ciclo de la liturgia. Dejamos a Lucas, Dios mediante, el próximo domingo para retomar el ciclo A que nos acompañará San Mateo. Hay aquí unas claves previas que debemos de tener en cuenta para entender el Evangelio de ayer. Ya decía, una de ellas, domingo penúltimo del tiempo ordinario. La otra clave bastante importante nos la da afortunadamente el Padre Fidel Oñoro, que nos habla para poder interpretar la lectura que este capítulo que leemos en Lucas está intermedio entre terminar su tiempo de evangelización, predicación y de subir a Jerusalén, que nos lo da también a entender con suma decisión y bastante definición de subir a Jerusalén, donde lo van a matar. Es este capítulo escatológico, el fin de los tiempos, como también apocalíptico, en razón de todos estos elementos que vemos que nos dan algunas de las ocasiones escozor, como temor y a veces pavor de todo lo que se está presentando. Y aquí nos aclara afortunadamente el Padre Fidel de que si Jesús subía a Jerusalén para que lo mataran, con bastante decisión sube allá porque ha llegado la hora, o libremente sube o toma la cruz libremente. Entonces, con este discurso apocalíptico como escatológico, quiere darnos a entender la pasión, muerte y resurrección. El trido pascual que mucho hemos enfatizado. Y que también nosotros, los discípulos, más los discípulos de aquel momento, les quiere dar a entender de que esta vida se debe precisamente asumir
a la luz de esa resurrección, o que lo vamos después más a aclarar en la cuestión un cielo nuevo y una tierra nueva. O también lo que en muchas ocasiones ha desarrollado el Señor: semejante es el reino de los cielos a un banquete de bodas. O también aquello de las 10 jóvenes preparadas para entrar y las dejadas que precisamente van a comprar el aceite. Ahora, lo que aquí también se desarrolla, de nuevo, apocalíptico, el Apocalipsis, no se nos olvide, el último libro de las Sagradas Escrituras, también nos pone bastantes elementos difíciles de comprender. Por Juan, evangelista realizado, que también como evangelista también es bastante complejo poder interpretar sus signos que nos presenta en el Evangelio. ¿O qué hay detrás de esos signos que vienen siendo ciertísimamente luces para nosotros poder a la vez, como esta ocasión, interpretar estos acontecimientos? Ahora, tenemos 3 de ellos y tenemos precisamente que verlos los 3 momentos, poderlos precisamente despejar. Y de nuevo, mucho está en la clave: esto tiene que suceder. Vámonos a la cuestión de terremotos, señales en el cielo, guerras. Tiene que suceder. ¿Cómo tiene que suceder? Primero, en razón de los elementos de la tierra, pues un temblor del 17, vamos a decir 2017, fue por la cuestión de las placas tectónicas, de Cocos, según nos dijeron en aquel momento. Y también nos aclaraban: una tierra es como una naranja, que si le extraemos líquidos, comienza precisamente a comprimirse, o aquello que estaba lleno y está vacío comienza precisamente a tomar su lugar. Lo material en lo vacío. Y ahí vienen los temblores. Tiene que suceder. De guerras. ¿Por qué se dan las guerras? ¿Nomás así porque sí? No. Tenemos que verlas. Tenemos que ahondar, interpretar desde la ciencia, también actual, que nos da bastantes luces para poder comprender las situaciones humanas, de grupos distantes
y antagónicos que precisamente viene entre ellos a tal grado el enfrentamiento y desafortunadamente las muertes inevitables. Lo mismo podríamos decir de las epidemias. Acaba de pasar el COVID. ¿Y qué fue lo que se dijo? Que precisamente fue un virus que se salió del laboratorio. Tienen que suceder. No es por castigo de Dios o final de nuestros tiempos. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Estamos revisando el Evangelio de ayer, domingo 33, penúltimo de Lucas, ciclo C, en donde veíamos penúltimo domingo. Por eso está este evangelio escatológico con bastante trasfondo apocalíptico. Que el Apocalipsis, de nuevo, tenemos allí el último libro de la Biblia, realizado por Juan Evangelista, bastantes elementos difíciles de poderlos precisamente interpretar, y que son señas, signos, que precisamente nos dan a entender el final del tiempo, de la historia, de la humanidad, o propiamente, e individualmente que debemos retomarlo. Y estamos viendo los tres elementos que salen en el Evangelio. Veíamos las cuestiones meteorológicas como también las guerras. Y allí enfatizábamos, tiene que suceder. También el mundo, como nosotros, humanos, somos también caducos. Tenemos deficiencias, que después también nos va a hablar Pablo, que la naturaleza sufre también dolores de parto y que espera su liberación, su glorificación, como decíamos, en Cristo el Señor, primer segmento. Otras de las cosas que vienen también es los Mesías. Cuidado con ellos, que les digan, aquí soy el Mesías y vengo a dar ya cumplimiento a todo lo que vemos en las Escrituras. Si somos
nosotros realmente observadores, tenemos allá por el 78 del siglo pasado, en las Guyanas, en el sur, Guyana me parece inglesa, hubo un mesianismo que los obligó a estos a envenenarse para poder precisamente que ya este reino estaba realizado. Tenemos también, allá por el año, me parece, mediados de los 80s o cercanos a los 90s, también David Koresh en Texas, otro tanto. Y también está una religión que se llama el adventista, que tiene esta característica. A tal grado, su fundador igualmente tenía que ya iba a venir el Señor, e hizo una buena casa para que el Señor Jesús allí precisamente viviera. Y que no se diga en otro momento de las profecías de Nostradamus, 1999, o del 2000 no llegará y del 2000 no pasará, o también las profecías mayas. Todo esto pues tiene que suceder. También el magisterio de la Iglesia nos ha advertido bastante. No se niega también el Señor Jesús de que si saben interpretar cuándo va a llover y cuándo va a hacer calor, ¿no podemos interpretar los signos de los tiempos? Para que estos no nos atemoricen, encojan y nos hagan perder precisamente el desequilibrio de nuestro caminar. Segunda lectura que nos está hablando ahora. E igualmente, ellos, los primeros cristianos, también tenían esta concepción de la venida inmediata, inminente, porque también le había dicho el Señor: no pasará esta generación sin que en todo se cumpla. Y es por eso que viene la jalada de orejas de Pablo, que en pocas palabras, el que no trabaje, que no coma. Porque precisamente se habían dado a lo apático, a la cuestión de ya viene, y no hacían nada. Ahora también, primera lectura, no se nos olvide que nos está hablando precisamente de la destrucción del mal o de los malignos, para que precisamente ellos, como los buenos, reciban esa plenitud de lo que hicieron en este caminar de la vida. Plenitud de lo que hicimos o no hicimos en este caminar de la vida. O si también nosotros nos pusimos
a precisamente a decir que son castigos de Dios, o también a dejarnos llevar por los falsos mesianismos, o nuevos, como se diría de la época de cambio, nuevos paradigmas que nos están precisamente iluminando, entre comillas, nuevos modelos de esta vida que nos iluminan en este caminar de la vida. Mas no nos ilumina el Señor. Por eso también es muy esencial los mandamientos de la Iglesia. Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, porque son allí donde precisamente el Señor se comunica con nosotros para poder reforzar esta vida y que nos lleven a la plenitud después de esta vida. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Entramos en el catecismo de la Iglesia Católica, que nos está ayudando en ese catecismo que tenemos que considerar en la liturgia. Elementos bastante iluminados para nuestra celebración. Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia hasta que Él venga. Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella de una manera nueva por los sacramentos. Estamos en lo que se llama la economía sacramental, que consiste en comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. De nuevo, aquí debemos de enfatizar el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección del Señor, sí, pero aquí esta pasión y muerte donde el Señor paga los pecados del mundo, y también recordemos, lo dice bastante iluminativo Juan, evangelista, cuando fue traspasado el corazón del Señor
y al punto salió sangre y agua. Los sacramentos. Sangre, la Eucaristía. Agua, el bautismo. Y con ello también viene el resto de los sacramentos. Continuamos. Se trata de aquella admirable sinergia que ya se prometía en el Evangelio y que se revela sobre todo en los sacramentos. La cooperación entre el Espíritu y la Iglesia. En la liturgia se realiza la cooperación más íntima del Espíritu Santo y la Iglesia. Estamos en el tiempo intermedio de la mediación eclesial. Lo que era visible en Cristo, ahora ha pasado a los sacramentos de la Iglesia. Los 7 sacramentos de la Iglesia. La liturgia de los sacramentos. Y de nuevo, en donde está de 7 que tenemos, donde está real y verdaderamente presente, es en la Eucaristía. Sin negar en los otros, de nuevo, el Espíritu Santo y la Iglesia son los intermediarios para esta gracia. Por la liturgia, continúo, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su Iglesia. Con ella y por ella, la obra de nuestra redención. La Iglesia es el sacramento de la acción de Cristo, que actúa en ellas gracias a la misión del Espíritu Santo y sus 7 sacramentos. Lo tenemos en el número 11-17. Son la manifestación de esa gracia. La gracia invisible es el acontecimiento interno, interminable de la Pascua viva de Cristo. La forma visible en la comunidad y en sus acciones sacramentales, experimentamos esta epifanía de la gracia salvadora de Dios en la Iglesia y en sus sacramentos, es decir, sacramentalmente en claroscuro. Los sacramentos de la salvación. Otro apartado. El don de Dios, gratuito y libre, que recibimos en la esfera del Espíritu y de la Iglesia, pide una respuesta de fe y una acogida por cada uno de los fieles. Exige una preparación cuidada, que una celebración de fe y una vivencia existencial de esta vida pascual que se nos comunica. Se trata de un proceso y un camino con un antes y un después de la celebración misma, para que la gracia de Cristo se comunique eficazmente y tenga consecuencias en la vida. Para entender un poco esto, quiero retomar un TikTok que hoy por al mediodía estuve viendo acerca de un sacerdote que decía, si no vas a misa, está bien, no vayas a misa. Si comulgas o no comulgas, está bien,
no pasa nada. Y así dice varias situaciones de nuestro caminar de la vida, en razón de nuestra fe. Si lees o no lees las Sagradas Escrituras, pues no pasa nada. Pero cuando está Jesús a entrar en tu vida, sí pasa algo. Y todavía ponía a Abraham como ejemplo. Aquellos 3 peregrinos que venían hacia él, y si los dejara pasar, pues no pasó nada en su vida de Sara y él. Pero los acogió, los recibió, les brindó lo que conocemos, la ley del peregrino en el Oriente. Y sí pasó algo en ellos. Así también nosotros, cuando vamos a tal o cual sacramento, a tal o cual celebración litúrgica, nos pasa algo, nos cambia algo en nuestro caminar de la vida, en nuestras relaciones, ya sea familiares, individuales como personales. Y es precisamente esa gracia de Dios que, abriendo nuestro corazón, actúa para un mejor caminar personal y consecuentemente con los demás. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta parte final de una liturgia para la vida. Nuevamente, ustedes pueden verme y oírme a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Y que estas palabras sea para nuestro bien en esta iglesia cristiana y católica. Como nos diría el Papa en otro momento, tenemos que usar otros medios modernos de comunicación para poder difundir nuestra fe, que está cada vez más en algunos lugares, menos que más, en desaparecer, y ante todo nuestro caminar concorde con el Evangelio del Señor.
Santos y santas de esta semana. 15 de noviembre, San Alberto Magno, doctor de la Iglesia. 1206-1280. Era alemán. Entró en la orden de predicadores en Colonia y enseñó en Friburgo, donde estuvo como alumno a Santo Tomás de Aquino. Fue un escritor y prolífero sobre temas de escritura, teología y filosofía, y también se le recuerda por su estudio científico. Escribió también mucho sobre la Virgen. Fue nombrado provincial dominico en Alemania y obispo en Reburgo, pero renunció para predicar una cruzada en países de habla alemana. Asistió al Concilio de León en el año 1274 y defendió las enseñanzas de Tomás de Aquino, que había muerto recientemente. Es patrón de los estudiantes de ciencias. Alberto fue su brillante inteligencia y todos sus talentos al servicio de la Iglesia y de la evangelización. En su investigación y estudio, dio gloria a Dios que, como dice el Catecismo, Dios, único creador del cielo y de la tierra, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él. Número 206. 16 de noviembre. Margarita de Escocia. La familia noble e inglesa de Margarita vivió exiliada en Hungría cuando ella nació. Al retorno de su tío, Eduardo el Confesor, regresó a Inglaterra. Pero algo más tarde, un nuevo conflicto político los obligó a marchar a Escocia. Allí, el rey Malcolm III pidió a Margarita en matrimonio. Como reina de Escocia, Margarita soportó pacientemente las brutalidades de su marido, al que poco a poco fue convirtiendo en un hombre de gran virtud. Tuvieron 8 hijos y 2, Edith y David. Están canonizados también junto con Margarita. Margarita convocó un sínodo con el fin de terminar con irregularidades eclesiásticas y restableció costumbres romanas, tal como el comienzo de Cuaresma y el miércoles de ceniza. También decretó que en su reino el domingo fuera día de descanso. Construyó iglesias, monasterios y orfanatos. A pesar de ser una mujer de tanto poder y energía, destacó por su profunda humildad y su amor y servicio a los pobres, a quienes atendía personalmente. Supo encarnar en sí misma lo que dice el Catecismo sobre el servicio a los demás. El deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más aciante todavía cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Número 1932. En el mismo día, también celebramos a Santa Gertrudis, Virgen,
1256-1302. Desde muy pequeña, fue educada en un monasterio benedictino. Era una joven muy inteligente y utilizó bien su instrucción. Hizo su profesión religiosa y a continuación tuvo muchas revelaciones. Era muy devota del misterio de la Encarnación, centrándose en el Sagrado Corazón y la Eucaristía. Fue autora de varios volúmenes de obra espiritual y su influencia se extendió por toda Europa. 2 siglos más tarde, Santa Margarita María de Alacoque y San Juan Eudes continuarán su obra de extensión de la devoción al Sagrado Corazón. El nombre de Gertrudis significa fiel defensora, y esta santa hizo honor a su nombre, siendo defensora de los misterios en los que tan profundamente creía, dándolos a conocer. Nos enseña que los dones y las inspiraciones que nos conceden no son para nosotros mismos, sino para el bien de los demás. 17 de noviembre, Santa Isabel de Hungría, religiosa, 1207-1231. Solo tenía 4 años cuando fue comprometida en matrimonio a Luis IV de Turingia. Fue un matrimonio feliz, porque Luis era un hombre bondadoso y cristiano, y no ponía ninguna objeción a que Isabel distribuyera recursos y bienes del palacio entre los más necesitados. Tuvieron 3 hijos, pero Luis murió en una epidemia lejos de Hungría cuando se dirigía a una cruzada, días antes de que naciera la última de sus hijas. Isabel, viuda a los 20 años y muy criticada por su suegra y otros familiares de Luis, dejó el castillo y dedicó el resto de su vida a las obras de caridad, haciéndose terciaria franciscana. Fundó un hospital donde trabajó los últimos 4 años de su vida y murió cuando solo tenía 24 años. Es patrona de los terciarios franciscanos. En una sociedad a menudo se aferra al rango social y a las posesiones, y el testimonio de Isabel resuena como si fuera hoy y nos recuerda lo que dice el Catecismo. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos entrar y estar de nuevamente entre ustedes. Que nuestro Señor nos ilumine en estos avatares de esta vida y que no nos hagan temer todos estos para llegar a la plenitud de su gloria con la intercesión y ayuda de María Santísima y estos santos y santas más que hemos recordado. Feliz día para todos.